Bueno, hoy vamos a ver la última unidad, la unidad 5, que es correlación y regresión. Algo de correlación ya habíamos visto en la primera unidad, cuando teníamos variables bivariadas. Perfecto, buenísimo, Gustavo. Si alguno no escucha bien, que grite, que paramos y arrancamos de vuelta. Pero bien. El tema este es muy interesante en el sentido que lo van a aplicar mucho en la vida profesional, seguramente, si se desempeñan como técnicos. Es un tema por ahí un poco largo, un poco complejo al principio de entender, pero una vez que le agarran la punta al hilo, va saliendo de a poco. No, es como todo, un poco de práctica, entender un poco los conceptos y sobre todo siempre hago mucho hincapié en usar correctamente las herramientas estadísticas. ¿Por qué digo correctamente? Porque se usa mucho confundir correlación con regresión. Y si bien están intrínsecamente y matemáticamente emparentadas la correlación y la regresión, no son lo mismo. Tienen objetivos distintos y buscan fines diferentes. Puede ser de interés, de hecho lo es muchas veces, tener ideas si dos variables varían, se dice, o covarían en forma conjunta. Esto muchas veces nos interesa bastante para saber qué pasa. Es decir, ¿tienen relación las notas que se sacan los alumnos con las tormentas eléctricas del año? Y probablemente no tengan relación. Y si la tienen es totalmente casual. No es lo que buscamos, eso, empezar a probar qué cosas pueden tener relación y qué cosas no. Nosotros en el ámbito forestal muchas veces queremos saber, qué sé yo, ¿varían en forma conjunta el diámetro y la altura o son independientes? Hay relación entre, qué sé yo, una variable cualquiera, ¿no? Es decir, yo le pongo el riego y quiero ver si a medida que aumento el riego aumenta el tamaño de las plantas. Bueno, esto ya vimos algo, vamos a repasar algo un poco más. Vamos a entrar un poquito en la parte de cálculo. Pero básicamente lo más importante es entender que la correlación mide el sentido y el grado de asociación lineal entre dos variables que las dos son aleatorias. No hay una variable aleatoria y otra que no lo es. Acá las dos son aleatorias. O sea, el par de datos que yo obtengo es aleatorio. Esto es muy importante, incluso porque puedo poner en X y en Y cualquiera de las dos, para ver el grado de asociación que tienen las variables y qué sentido tienen, si es que lo tienen en el sentido lineal. Acuérdense también esto, no puedo aseverar que porque no haya correlación lineal, no la haya de algún otro tipo. O sea, yo simplemente digo no hay correlación lineal. Cuando la correlación es cero, o la covarianza es cero, digo que no hay correlación lineal entre esas dos variables. Que no quiere decir que haya algún otro tipo de relación. Muchas veces uno generalmente con esto no descarta. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo en cuenta esto, porque muchas veces es preferible ver el grado de asociación con el estadístico del chi cuadrado de Pearson, ¿no? O sea, para ver si hay algún tipo de relación, porque ese no me va a decir qué tipo de relación es, pero me va a decir cualquier tipo de relación. Mientras que este estadístico solamente evalúa la correlación lineal. ¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Continúo? ¿Alguno que me dé un ok? Se escucha y se ve bien. Buenísimo. Se está grabando igual, así que cualquier cosa, si se pierden algo, lo que sea, acuérdense que lo pueden recuperar en la grabación. Si es que no, meto la pata, porque a veces se me han borrado algunas grabaciones, pero bueno. Continúo entonces. Entonces,
queremos evaluar cómo se mueven dos variables y se mueven en forma conjunta con algún sentido positivo o negativo o son independientes. Esto es estadística, ¿tá? No es biología, no es forestal, no es agronomía. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber correlación entre dos variables, pero no tener ningún sentido lógico o biológico o natural, ¿se entiende? Es simplemente una cuestión de azar. Entonces eso no tiene nada que ver la correlación. La correlación me dice, sí, entre las tormentas del año y las notas que se sacan los alumnos hay correlación, pero no tiene ningún sentido. Es una relación que se llama espuria. Estos son falsas relaciones, o sea, que el coeficiente de correlación sea bueno no quiere decir necesariamente que haya una relación entre las variables, puede ser puro azar. Entonces esto también hay que tener cuidado con esto, porque no es que la herramienta estadística determina, lo que determina es el sentido biológico que uno prueba con algún estadístico a ver qué tan buena es esa medida o no, y si tiene sentido o no. Pero no tiene nada que ver la herramienta estadística con la ciencia que ustedes están haciendo. La ciencia le va a decir si tiene o no sentido lo que están poniendo a prueba. Esas relaciones se llaman relaciones espurias, o sea, relaciones falsas, relaciones que no... Que pueden tener un coeficiente de correlación, pero que no nos indica nada, porque en realidad fue puro azar. Bueno, el coeficiente de correlación, volvemos siempre a lo mismo, acá. Rho es una letra griega, ¿no es cierto? Es un parámetro, es la relación lineal que existe entre esas dos variables x y y, cualesquiera, ¿sí? Pero que yo nunca o muy pocas veces voy a tener la oportunidad de poder poner a prueba, porque eso es el universo, o sea, lo es todo. Es como si dijera, todas las alturas y los diámetros de los árboles del planeta tienen relación. Yo no tengo todos los árboles, la posibilidad de medir a todos los árboles del planeta, yo lo que voy a tener es una muestra. Entonces, voy a tener un R, Entonces, Rho es el parámetro y el estimador de eso Rho es un R, que es un coeficiente que me va a evaluar si en el parámetro hay correlación o no. ¿Se entiende? Esto siempre ya lo vimos 20 veces, ¿no es cierto?, con todas las pruebas de hipótesis cuando hablamos del parámetro y del estimador. Acá seguimos teniendo un parámetro y un estimador. A veces puede ser que ustedes conozcan el universo, o sea, el universo de algo que están estudiando, pero en general es muy raro. En general uno tiene una muestra. Lo más común es trabajar con R. Entonces, el modo de cálculo, ¿sí?, es bastante simple. ¿Por qué? ¿Qué es la raíz de la varianza? El desvío estándar, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo es simple, es la covarianza dividido el producto de los dos desvíos, de X y de Y. Acá, por ahí, para hacerlo un poquito más complicado, se le pone la raíz de la varianza, con lo cual pero bueno, es como se escribe, ¿no? Pero el cálculo es sencillo, es el desvío estándar de X y el desvío estándar de Y. Arriba es la covarianza. El grado y el sentido de asociación, el sentido, ¿qué quiere decir? Si es positiva la asociación o si es negativa. Esto que hacía yo broma, decía, a medida que pasan los días del mes, mi sueldo disminuye. A medida que aumenta la cuarentena, mi balanza, mis kilos de panza aumentan. Entonces ahí tengo una relación negativa y una positiva. Y acá vemos un ejemplo claro, ¿sí?, de que puede que sea cero la correlación y en una, acá, ¿sí?, en esta, no hay relación entre las variables y acá no hay relación lineal, pero sí hay una relación por ahí cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, el R no me la capta esa, me va a decir es cero, no tiene relación, están repartidos en los 4 cuadrantes los datos, con lo cual es cero. ¿Por qué digo 4 cuadrantes? Porque fíjense que cuando es positiva va del cuadrante izquierdo inferior al
derecho superior, y cuando es negativo, inverso, ¿no? Del izquierdo superior al inferior me está marcando que la tendencia o la relación es claramente negativa o positiva. Acá están en los 4 cuadrantes, cuando los datos están en los 4 cuadrantes, generalmente me dice que no hay nada, ¿no es cierto? O sea, si yo hago las restas a X raya y Y raya de todos los datos, me dice 0. Entonces, covarianza 0. Ahora, ¿qué pasa? Y pasa que 0 no quiere decir necesariamente que no haya otra relación que no sea lineal. Esto, que les quede claro, es muy importante porque muchas veces se conjetura erróneamente. Se hace una relación y se dice, no hay relación entre la peste y la altitud. Y resulta que sí hay relación, lo que pasa es que esa relación no es lineal. Entonces, si yo pruebo el coeficiente de correlación lineal, me dice 0, pero resulta que la relación era cuadrática. Entonces ahí cometo un error. Yo digo, no hay correlación lineal, no sé si no hay de otro tipo. Si me quedan dudas, tengo que probar otras cosas. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Sigo? Bien, sigo entonces. El cálculo. Ustedes ya tomaron experiencia, ¿no es cierto?, con las fórmulas de cálculo. Y meten miedo al principio, así, una cosa, pero bueno, nada. La covarianza, si ordeno los datos, lo más importante para hacer los cálculos es tener los datos ordenados. En general, si uno tiene ordenados X, los datos X en columna, los datos Y en columna, acuérdense que acá los datos, cada par de datos es un dato aleatorio, ¿no? Entonces tengo un dato de X y uno de Y, no puedo no tener uno sí, uno no. Tengo que tener uno de X y uno que se corresponda de Y, ¿no es cierto? Entonces, los pares de datos están en columnas X e Y, ¿sí? Después que tengo Y cuadrado, X cuadrado, y después no tengo más nada. Fíjense que alrededor de eso es contar los n nada más, que son los pares de datos. Entonces, no es tan engorroso después reemplazar la sumatoria de las columnas. Bueno, y el producto, perdón, X por Y también. O sea, una columna con el producto de X por Y. Entonces tengo X, pongo una columna, Y, pongo la otra columna con su par correspondiente. Otra columna, X cuadrado, otra columna, Y cuadrado, otra columna, X por Y, y se acabó, listo. Sumo, y con eso ya tengo para reemplazar todos los cálculos. Al costado puse 1, 2, 3, el número de pares, ese es n, listo. Entonces, fíjense que esto es la covarianza, ¿no es cierto? No es muy difícil, o sea, no tiene mucho misterio. En algunos casos van a ver que esta fórmula acá tiene un divisor n-1 y abajo también hay un divisor n-1, con lo cual se simplifican. Lo que tienen que tener cuidado es no meter n-1 en un lugar sí y en otro no. Eso presten atención, porque ahí es donde empiezan los errores de cálculo. Si lo ponen numerador y denominador, y si lo simplifican lo sacan de los dos, pero no lo dejen en uno de los dos y en el otro no, porque se arma lío. Esto es el desvío estándar de X. Es más, esto, si quieren, lo pueden sacar con la calculadora, pero tengan cuidado que la covarianza, si la calculadora se lo hace con n-1, en la covarianza tienen que usar el divisor acá, n-1 también. Oh. Qué desafío esto. ¿Está? Porque si no, se arma galleta. Y si no, lo sacan directamente reemplazando lo que les dije. Si se hace una tablita ordenada, no pasa nada. Suele suceder es que las unidades a veces son complejas de estos ejercicios porque, por ejemplo, si yo estoy con los gramos mol de no sé quién en un laboratorio, ¿no?, y evaluándolo contra no sé qué, tengo unidades que son complejas, entonces eso sí a veces acarrea error. Entonces tengo 0,0 por 10 a la menos 23, no sé qué, el número de Avogadro y no sé quién, y resulta que, claro, son unos chorizos bastante complicados que yo no se los recomiendo que lo hagan a mano. Cuando pasa eso, traten de hacer el cálculo
en Excel o en algún lugar donde le puedan meter una mantilla de 12 o de 10 datos, porque si no se van a tener error. Pero, pregunto, ¿alguien no entiende acá la fórmula de cálculo, o le quedan dudas, o no queda claro de qué estamos hablando? Hola. Hola, hola. Bien. Uno que me dice que entiende, que entendió, yo sigo, ¿eh? Si nadie me para. Bien. Entonces, esto ya lo han hecho, ya lo han trabajado, por ahí la covarianza no la practicaron mucho, pero bueno, no tiene mucho misterio. Precaución, ¿qué es? Prestar atención a los divisores, o sea, esto que les digo del n-1. Si lo pongo en el numerador y denominador, van los dos lados, y si lo saco de los dos lados. Pero no hagan galleta con eso, porque eso es lo que suele dar errores de cálculo. Nada más, es la única precaución a tener en cuenta. Entonces, con esto cerraríamos el cálculo de para qué sirve, cuándo la aplico y qué consideraciones tengo que tener con... Ah, sí, Lorena dice que tuvieron lío en el TP1 con eso, de la fórmula de cálculo. Presten atención, porque si no le da cualquier galleta. En general se dan cuenta enseguida, porque pasa que, primero, la covarianza no puede dar negativo, punto 1. Punto 2, el R no puede estar fuera del rango -1, 1. Si les da por arriba de 1 o por abajo de -1, está mal. El problema es cuando está dentro del rango y está mal también. No quiere decir que esté dentro del rango esté bien. Pero bueno, presten atención, porque si hacen mal las cuentas, claro, es difícil. A veces es fácil darse cuenta, uno se da cuenta enseguida dónde está el error o que hay un error. A veces se marea y se pierde y no sabe dónde metió la pata. Lo más común es que traten de sacar el desvío estándar de X, y si usan la calculadora de doble entrada, que saquen el de X, el de Y, y se equivoquen, arriba pongan la covarianza sin divisor. Entonces ahí le da una cosa, le da cualquier cosa. Eso es muy común. Si lo hacen así como está la fórmula, muy raro que se equivoquen si reemplazan todo correctamente. Y después siempre, lo de siempre. ¿Qué prestamos atención acá? Por ejemplo, acá, el cuadrado, ¿dónde está? Es la sumatoria de los datos elevados al cuadrado. Y acá es lo mismo. No, ahí la sumatoria y el resultado de la sumatoria lo elevas al cuadrado. Muy bien. Solamente presten atención al paréntesis, no se coman eso. No metan los datos al cuadrado siempre, ni metan todos los datos y después los elevan al cuadrado, porque una vez va de una manera y otra vez va de la otra. Acá, por ejemplo, presten atención, fíjense, ¿hay cuadrado? No hay cuadrado. Bien. Entonces esas son las cuestiones a prestar atención para no errarle en los cálculos. En el divisor, dónde van los cuadrados, si el paréntesis va adentro o afuera, etc. Eso es muy, muy importante. A veces acá hay una raíz cuadrada en algunas fórmulas, pero todo esto después está al cuadrado, o sea, son la raíz de las varianzas, ¿no es cierto? Entonces, esto se simplifica con esto, y son los desvíos, lo que les dije, presten atención. Si hicieron la raíz, fíjense que estaba al cuadrado, entonces les queda igual. No es una matemática muy compleja, solamente hay que estar atento, porque son muchas sumatorias de columnas y uno se puede equivocar, que es normal, para eso practicamos, para ir tomando experiencia y equivocarnos menos. Entonces, voy a rebobinar, así paso a regresión. Fundamental es que son dos variables aleatorias, o sea, no hay una variable que predice la otra. Ahora vamos a ver la diferencia en la regresión con eso, ¿no es cierto? Las dos son aleatorias, o sea, el par de datos me dice si hay relación entre las variables, no me dice cuál es la relación, si una dice cuál es la otra, etcétera. No, es
Yo, por ejemplo, si yo mido para correlacionar la altura y el diámetro, ¿qué sorteo para tomarlos al azar? ¿Tá? Yo tengo que sortear un dato de altura y un dato de diámetro. O sea, lo que sorteo es el árbol, ¿no? Porque el par de datos está en el árbol. O sea, el diámetro y la altura es de ese árbol, no un diámetro de este árbol y una altura de otro. ¿Se entiende? Entonces, el que tiene aleatoriedad es el árbol, ¿tá? Porque el árbol tiene la aleatoriedad en las dos variables, no hay una que sea dependiente de la otra. Después vamos a ver la diferencia con regresión. Pero básicamente es muy importante eso y no confundirlo. Es decir, yo no estoy prediciendo una con la otra. Yo acá lo que estoy diciendo es si hay relación entre esas dos variables y punto. ¿Y qué relación estoy buscando la predicción? Es la relación. Es la relación lineal, ¿sí? No cualquier relación. Yo solamente puedo hablar de la relación lineal entre esas dos variables y no de cualquier otra. Pues puede que haya otra. Vaya, me pasé. Entonces, esto que veíamos acá, esto lo que busca es resolver esta cuestión, ¿sí? Coeficiente de correlación variaba entre 1 y menos 1. Si es negativo, la relación es inversamente proporcional. Si es positivo, es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta X, aumenta Y en una. Y si es negativo, disminuye X, disminuye Y. Si no hay relación, si la covarianza es 0, no hay correlación lineal. Y subrayen lineal. Puede haber, ahí hay una relación cuadrática y me dice que R es 0. Y no me la detecta. Entonces, lo único que evalúa este coeficiente es si la relación es lineal. Eso es muy importante. Esto ya del parámetro hablamos. Bien. Bien. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Se animan a hacer ejercicios? ¿Se animan a interpretar resultados de correlación? Se murieron. Están dormidos. Ah, en el cerebro. ¿Estamos? ¿Todavía estamos? ¿Estamos? Arrancamos con regresión entonces. Bien. Inversamente, a pesar de que es muy parecida, la regresión sí busca, es una herramienta que busca determinar cuál es el modelo que describe una relación entre dos variables, ¿sí? Y generalmente tiene el objetivo de que una variable es aleatoria y es dependiente, y otra variable es regresora y es independiente. O sea, una no es aleatoria. O sea, yo ahora cambió el esquema. Cuando yo digo, yo con el diámetro quiero saber la altura o el volumen o lo que sea, busco un modelo que describa esa relación. ¿Qué quiere decir un modelo? Y el primer modelo que vamos a ver es una recta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la recta que me describe la relación entre estas dos variables? Incluso yo podría ver, ¿hay relación lineal? Sí, hay relación. Bueno, ahora, ¿cuál es el modelo? Ahora cambió el problema. Yo ahora, a partir de una variable, en general, una variable para nosotros fácil de obtener, a través de una ecuación nos brinda el dato de una variable compleja o difícil de obtener o de medir. ¿Está? Ustedes se hacen una idea, por ejemplo, ¿qué es más fácil medir? ¿El diámetro o el volumen? Hola. El diámetro, profe. El diámetro, ¿no es cierto? Muy bien. El volumen ya es una cuestión más compleja. Tengo que medir más cosas, no vamos a entrar ahora en detalle, después lo vamos a ver en la gasometría, pero es más complejo porque ni siquiera es un cilindro, tengo que medir la altura, tiene un montón de cuestiones, si se achica, si es cónico, si no, etc. Ahora, si yo les dijera que la relación entre el diámetro y el volumen fuese una recta, no lo es, pero no importa, si fuera, ¿ustedes no les gustaría saber qué modelo describe esa relación? Y a partir del diámetro
poder predecir el volumen. ¿Qué les parece? Sí, sería más rápido capaz, profe. Sí, claro, ¿no? Sería más práctico. Ir al campo, por ejemplo, imagínense, yo hago una parcela y tengo que tirar todos los árboles para medir el volumen. En cambio, mido todos los diámetros y me vengo a mi casa. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Mucho más sencillo medir los diámetros y irme a mi casa, y en mi casa agarro una ecuación matemática de una recta y determino cuáles son los volúmenes. Ahora, ¿qué necesito saber para poder determinar cuál es la recta esa? Ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es la recta? O sea, ¿cómo se define una recta? ¿Alguien me sabe decir cómo se define una recta? Sinceramente, profe, no me acuerdo. Bueno. Como que lo estoy pensando, pero no me acuerdo cómo es. Bien, bien. Nadie tira un balinazo a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo era la ecuación de una recta? Y era igual a más b por x. Puede ser otras letras, porque hay profesores de matemáticas que usan otras letras, pero bueno, nosotros por ahora vamos a usar esas para no confundirnos. Algunos usan B0, B1, M, qué sé yo, no sé, montones. Pero vamos a usar A y B para arrancar sencillito. Entonces, ¿se acuerdan eso? Entonces, ¿yo qué necesito saber para poder medir los diámetros y con esos datos convertirlos en volumen? ¿Sí? ¿Estamos muy perdidos acá? No sé, yo estoy bien, profe. Bien. Entonces, yo necesito saber si es una recta. Entonces, puede que no sea una recta, con lo cual ya son otros parámetros, pero podría ser, después lo vamos a ver, ¿no? Pero vamos a empezar con la recta. La recta sería un modelo lineal simple. Acá tenemos la ecuación. ¿Y cómo sería la cosa acá? ¿Qué sería I, por ejemplo? En realidad ese I le falta acá un sombrero. ¿Qué sería I? En el caso del diámetro y el volumen. Hola. Esa es la ecuación de una recta. ¿Sí? Y sería el punto sobre la recta trasladado ahí, ¿no es cierto? O sea, si esta es la recta, acá. ¿Sí? X sería el punto acá. Entonces uno dice, bueno, A y B, ¿qué son? O alfa y beta en este caso. Acá volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, este le está faltando acá porque es un sombrero. Hola. Sí, estamos, profe. ¿Están? Pero estamos medio perdidos con eso, hace mucho que no. No importa, vamos por eso, pero contéstenme porque yo no sé si están tomando mate, se aburrieron de mí, se durmieron o no entienden nada o entienden tanto y yo los estoy aburriendo con cosas muy básicas. Por eso denme un poco de ¿cómo se dice? De retroalimentación, así yo veo si voy más adelante, más despacio, repasamos más, menos. No importa que no se acuerden, es normal. Entonces, vamos despacito. Si esto es la ecuación de una recta, ¿sí? Y sería el volumen, sería la variable dependiente, ¿no es cierto? ¿De quién depende? De X, que sería ¿qué cosa? La regresora, el diámetro, en el ejemplo. ¿Sí? A y B serían los parámetros,
O sea, A, ¿qué es? La ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Donde la recta corta al eje Y. Y B, ¿qué viene siendo? La pendiente. O sea, ¿la pendiente qué es? Y es la relación, ¿sí?, de cuánto está inclinado ese modelo, es decir, cuánto más empinado o más plano es. O sea, es una relación entre el cateto adyacente y el opuesto. O sea, la puedo definir geométricamente como eso. Ahí está como un triángulo, ¿no es cierto?, definida. O sea, es decir, es el opuesto en realidad, la pendiente. O sea, cuanto más grande es B, más empinada es la pendiente, ¿no es cierto? Si B es igual a 0, es un modelo plano, ¿no? Eso más o menos todo lo que dije. ¿Se entendió algo o no? Sí, se van, bueno, algo nos vamos acordando, pero... Se van acordando, bien, yo por eso, yo voy medio tratando de refrescar. Entonces tengo B es la pendiente, ok. A es la ordenada, ¿sí? Tengo definida una recta con eso. Puedo dibujar una recta ya tengo el valor de la pendiente y tengo dónde corta el eje Y. Bien, para volver al ejemplo, decir, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué me interesa saberlo? Es porque si yo pongo en X, por ejemplo, los diámetros y aplico los parámetros de ese modelo, puedo obtener el volumen. ¿Se entiende? Con esta ecuación. Esto que decíamos recién. Si yo conozco los parámetros de la relación, me puedo ir a mi casa midiendo solamente los diámetros, porque el volumen lo calculo a partir de conocer los parámetros de la ecuación de la recta. ¿Sí? O sea, Y estaría acá, X estaría acá, bueno, está acá, ¿no? Y este sería el DAP. Uy, qué feo me sale cuando dibujo esto. Y este sería el volumen. Peor. Parezco borracho. Bueno, no me sale con esto, no hay caso. ¿Sí? Entonces, a partir de conocer los diámetros, yo puedo calcular los volúmenes. Entonces, ¿por qué es muy útil esto en la forestación? Porque hay montones de variables que son fáciles de medir y que hay otras variables complicadas de medir, pero que si están correlacionadas yo las puedo estimar a partir de las variables que son fáciles de medir. ¿Tá? Como en el ejemplo que acabamos de hacer del diámetro y el volumen, o el diámetro y la altura, o qué sé yo. Bueno, si ustedes van a ver cuando midan que es mucho más caro medir altura o más tiempo lleva medir altura que medir diámetro. Los diámetros se miden relativamente fácil, en cambio las alturas llevan un rato. Entonces uno busca conocer cuáles son estas relaciones o cuáles son los parámetros, se dice, de la ecuación para poder determinar con una variable fácil la variable difícil en forma indirecta. ¿Se entendió más o menos la idea para qué buscamos esta estimación? O sea, ¿para qué buscamos estimar estos parámetros? Se le llama parámetros a los valores de A y B de la recta, ¿no? En este caso es alfa y beta, estoy hablando porque se supone que esa es la relación universal de eso, ¿no? De esa relación, o sea, de todo el universo de los datos. Yo generalmente volvemos a lo mismo, voy a tener A chica y B chica, no tengo alfa y beta. Ahí van a venir varias conjeturas que vamos a hacer respecto de alfa y de beta, porque claramente los tenga yo. Bien, entonces, acá tenemos una recta, ¿sí? Esta es una recta, ¿tá? Acá tenemos una sigmoidea, acá tenemos una logarítmica, acá un lineal no cuadrático. Bueno, empezamos a ver que hay distintos modelos. ¿Por qué? Porque es muy raro, hay muy pocos modelos en la biología, hay pocos modelos que sean rectilíneos, lamentablemente, porque el modelo de la recta es el más fácil de todos, pero es el que menos abunda en el ámbito biológico. Si yo miro los puntos, estos son los datos en amarillo
los datos de cualquier muestra, en este caso un ejemplo, podría ser cualquier día de germinación, ¿no? O sea, días y la germinación, ¿no? Cuánta germinación hay a medida que pasan los días. Entonces, en el tal día, acá hay esos datos, el día 6 hay esto, el día 8 hay esto, el día 9 y el día 10 sería esto, y así sucesivamente. Y yo miro y analizo los datos y tengo que determinar si siguen una recta o no. O sea, si una recta describe bien esos datos. ¿Ustedes qué opinan? De las tres rayas, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál opinan que sigue mejor la curva o no? Yo diría la que sale del 3, profe, como que más... Bien. Sí, el no lineal logístico, pero ven que no cualquiera se adapta. Y no cualquiera está mal tampoco, porque a veces surgen dudas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Coti? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ven que ya tengo que mirar un poco los datos y ver qué pasa, veo si van como una recta o no. Entonces, ahí tengo que decidir qué modelo voy a ajustar. Vamos a empezar nosotros por la recta, que es el más simple, pero es el que en general el que menos flexible es, ¿no es cierto?, a los datos. Pero bueno, yo tengo que empezar a ver qué puedo hacer. Entonces, el objetivo, ¿sí? A ver. Es identificar el modelo, ¿sí?, que relaciona la esperanza, se dice, o sea, la recta esa es la esperanza, o sea, tiene un, porque ahora vamos a ver por qué es esperanza, tiene un valor medio, ¿no es cierto?, que es condicional. Entonces, es condicional porque no es el mismo valor, depende del valor que tome X, el valor de Y toma otro valor. Entonces se dice que es condicional, o sea, está condicionado a qué pasa en X, lo que pasa en Y. Entonces, busco el modelo que relaciona la esperanza de una variable llamada dependiente, o respuesta, que es Y, con una o varias variables llamadas independientes o regresoras. Nosotros vamos a ver una sola, no se asusten. Entonces, estimar los parámetros del modelo, o sea, a ver cómo calculo A y B, o sea, de dónde salen A y B para saber cómo hago ahora. Sí, este modelo es una recta, anda bárbaro, me explica mis datos muy bien. ¿Y cuánto vale A y B? Porque yo los quiero para llevármelo en la calculadora a mi casa, para no tener que estar midiendo en el monte, ¿no es cierto? Entonces tengo que calcular A y B. Después quiero hacer algunas hipótesis sobre el modelo. Es importante, es importante. Es importante porque saber si el modelo es bueno o no, esto que vimos recién, había tres rayas ahí, ¿no es cierto? Y había una que les gustaba más que las otras. Y después, predecir el nivel medio de respuesta para los valores determinados de la regresora. ¿Qué quiere decir? El nivel medio de respuesta, o sea, todo eso quiere decir la recta esa, qué valores toma. El nivel medio de respuesta es eso, es Y sombrero se le llama. Es decir, qué valor toma Y sombrero para cada valor de Y eso es un nivel promedio, porque ustedes vieron que en el ejemplo de recién había tres datos en cada lugar. No va a tomar un valor promedio para esos tres datos, no va a tomar un valor único. O sea, lo que me está dando es un promedio con su intervalo de confianza. Entonces eso es interesante, interpretarlo, porque decir, cuando yo prediga el volumen a partir del diámetro, voy a obtener un valor promedio de ese volumen. Es decir, un árbol de 25 centímetros de DAP tiene un volumen de 1,043 metros cúbicos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que va a tener exactamente ese valor? No, este es un valor promedio. Hay un intervalo de confianza asociado a ese valor promedio, que yo, bueno, tengo que definir qué tan amplio es, porque voy a decir, en realidad es mejor decir, mi valor va a andar entre 0,92 y 1,05, y no decir un valor exacto,
puntual, sino decir cuál es el intervalo en el que yo espero que se encuentren los valores para cada diámetro o cada punto de la variable regresora. ¿Se entiende más o menos hasta acá los conceptos? ¿Hay dudas, preguntas? ¿Se entiende más o menos? Bien. Acuérdense siempre lo mismo. Al principio todo esto les parecía chino básico, ¿sí? Después cuando ejercitan un poco ven que es todo medio mecánico y que esto empieza a tomar sentido, o sea, pero bueno, es un proceso, hay que pasarlo. O sea, al principio uno dice, ¿de qué me está hablando este hombre? Bueno, y después a medida que hacen un par de ejercicios se ven que no era tan confuso ni tan difícil. Es solo practicar. Entonces, tratar de identificar el modelo, tratar de estimar los parámetros. Después, bueno, claro, si yo tomo, por ejemplo, una muestra de datos, me va a dar una recta. Tomo otra muestra, me va a dar una recta igual. Pregunto, ¿se entiende? Yo tomo una serie de datos de diámetros y les mido el volumen, ¿tá? Para ver cuáles son los parámetros de la recta. Voy otro día y tomo otra tanda de datos y hago otra recta. ¿Van a ser iguales las dos rectas? A menos que los datos sean los mismos, no creo que Claro, son dos muestras, ¿no es cierto? Es muy difícil. ¿Van a tener la misma tendencia? Se dice, ¿son estas rectas estadísticamente distintas? Ese es el punto. No van a ser iguales. El tema es si son iguales hablando de estadísticas, si los parámetros están dentro de los mismos parámetros del valor o no. Entonces, si tomo otra muestra y son distintas, alguna de las dos está mal. Si no, en general tendrían que ser muy parecidas, no iguales, pero muy parecidas. Entonces ahí vamos a ver cómo hacemos para evaluar esto con una hipótesis, ¿no es cierto? Cómo lo probamos. Y después lo otro es si el modelo me significa algo, porque puede pasar que el modelo no explique nada, se dice, o sea, no defina nada. Entonces es un modelo, ¿cómo es un modelo que no explica nada? ¿Cómo sería? A ver quién me contesta esto, se lleva 5 puntos de ventaja en el final. ¿Cómo sería un modelo que no explica nada? ¿Nadie se anima? Se perdieron los 5 puntos. ¿Cómo sería? Una porquería, porque un modelo que no explica nada, ¿qué es? Una porquería, porque no sirve para nada. Si yo tengo un modelo que digo, para el diámetro 10 la altura es 8, para el diámetro 45 la altura es 8, para el diámetro 60 la altura es 8, para cualquier diámetro la altura es 8, el modelo ese ¿explica algo? Siempre me dice, no sirve para nada. Claro, es una porquería, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque me dice siempre lo mismo. Entonces se dice, cuando la pendiente del modelo es 0, ¿qué quiere decir 0? Que es plana, que es una constante, el modelo no explica nada, o sea, no me da ninguna respuesta, porque me da siempre la misma respuesta, o sea, no sirve para nada. En física puede que tenga algún sentido, para nosotros en biología generalmente los modelos 0 son una porquería. Pueden poner porquería, no otras palabrotas, pero porquería no pueden poner. Si le preguntamos, cuando la pendiente del modelo, la prueba de hipótesis en el modelo, de la pendiente da 0, el modelo, ¿cómo es? Una porquería. ¿Está? Eso lo pueden poner. Bien. Bueno, hacemos un pequeño recreo, descansan un poco, ¿les parece? 10 minutitos. Listo, nos vemos en 10.